Bien, decía, del lado de la clase práctica, si bien esta semana se inició en el teórico la unidad 2, a nosotros nos queda la última ficha de la unidad 1, que se llama tipos estructurados básicos. Ya habíamos visto fundamentos de programación, estructuras secuenciales y ahora tipos estructurados básicos. Las tres conforman la unidad 1, fundamentos de programación, y con esto cerramos este tema. La semana que viene arrancamos nosotros en el práctico con la segunda unidad. Esta ficha abarca varios temas, pero yo elegí estos que me parecen buenos de referencia para nuestra clase práctica. Recuerden que no hacemos un repaso de la ficha, sino que tomamos los conceptos de esa ficha para practicar. El primer tema, que da nombre a la ficha, tipos estructurados básicos en Python, secuencias de datos. Recordemos que hasta ahora habíamos visto variables, o hasta esta ficha habíamos visto variables a las que se llama de tipo simple. ¿Por qué se las llama de tipo simple? Porque pueden contener un solo valor a la vez. Cuando yo le asigno un valor, pierden el anterior, un valor único. En cambio, se llama tipos compuestos o estructurados a los que dentro de una misma variable pueden contener varios valores al mismo tiempo. Esta es la representación de una variable A que tiene un único valor, 265, y esta es la representación de una variable T, que sería un tipo compuesto, donde para ese nombre T guarda bajo ese nombre estos tres valores. Entonces, esa característica nos va a dar alguna funcionalidad nueva y también nos va a requerir un poquito de aprendizaje sobre cómo reconocer cada uno de los elementos que forman parte de este conjunto. Las secuencias de datos son la forma en que Python implementa los tipos compuestos. O sea, los tipos simples y compuestos existen en todos los lenguajes de programación. Para Python, los tipos compuestos se llaman secuencias o secuencias de datos. Dentro de lo que son las secuencias de datos, estas pueden ser mutables o inmutables. Mutar es cambiar, seguramente lo saben, pero lo aclaro por las dudas. Entonces, ¿qué diferencia hay entre mutable e inmutable? La secuencia mutable puede cambiar y la inmutable no puede cambiar. Ahora, relacionado con una variable, este concepto suena extraño porque todas las variables cambian, sino para qué son variables. El cambio se refiere a si los valores que los forman pueden ser modificados individualmente. Si entre los elementos que yo tengo acá, puedo venir y cambiar el 35 por un 20, pero dejar el 14 y el 23 como están, ¿sí? Eso sería modificar un valor individualmente. Entonces, ¿cuál es la respuesta? En las secuencias de Python mutables, es posible acceder a uno de los elementos del conjunto y modificar su valor. Mientras que en las secuencias inmutables eso no es posible. Ambas son un conjunto de valores, ambos son tipos compuestos, pero las diferencia esta característica. Por el momento, y hasta todo lo que nos queda de primer cuatrimestre, casi, nos vamos a concentrar en las secuencias inmutables, conjuntos de valores que no podemos modificar individualmente. Ya conocemos una de estas secuencias, que son las cadenas de caracteres, donde los elementos o el conjunto de elementos son las letras que forman la palabra. No lo habíamos visto así hasta ahora, pero ahora sabemos que las cadenas que venimos usando en estas semanas son en realidad secuencias inmutables. Y se agrega un nuevo tipo de secuencia que son las tuplas, donde la característica principal es que el conjunto de valores que contienen pueden ser de tipos diferentes. Y esto nos puede ayudar a agrupar información de distinto tipo que nos conviene tener bajo una misma variable. ¿Qué cosas podemos saber de las tuplas o de las secuencias? En realidad, de todas las secuencias, la función len permite determinar la cantidad de elementos que tiene esa secuencia. La longitud, de ahí la palabra len, por length, pero la longitud entendida como la cantidad de elementos que tiene esa secuencia. Y fundamentalmente, para acceder a un elemento individual de esos que componen la secuencia, entonces yo necesito escribir no solo el identificador, el nombre de la variable, como había hecho con las de tipo simple, sino que además tengo que indicar entre corchetes a cuál de los valores quiero acceder. Esto es un pequeño repaso, pero me gustaría hacer un programita chiquito para demostrar esto, muy, muy chiquito, y ya vamos enseguida con el ejercicio. Así que voy a tomar acá, vamos a abrir mi PyCharm, abran ustedes el suyo también, así empezamos a trabajar los que puedan.
los que puedan, los que no están solo con el celu y tienen la compu disponible, pueden empezar y abrir un proyecto nuevo. Ténganme un segundito de paciencia, que el mío está ahí cargando, pero como siempre les digo, no se ve en la pantalla. Ahí apareció. Bueno, nada más que apareció con lo que estuve viendo antes, así que lo voy a cerrar. Voy a cerrar, close project. Bien. Así se abre entonces PyCharm cuando ustedes lo cargan por primera vez. Entonces, si es este caso, empezamos con New Project, como les expliqué la vez anterior. Pero si no, si están en esta situación como la mía, que abre el último proyecto en el que trabajaron, lo que pueden hacer es o poner File, Close Project, y en ese caso lo que pasa es lo que vieron recién, vuelve al menú de inicio, o pueden poner directamente File, New Project para crear otro. Ese proyecto, de nuevo les pregunto en qué carpeta lo quieren crear. Yo siempre trabajo en esta. Recuerden usar una que identifiquen ustedes para que después no se les pierdan los ejercicios o los códigos que están armando. Y acá donde dice Python Project, en vez de eso, le asigno el nombre que yo quiero que tenga. Por ejemplo, le voy a poner guía 3, para que sean todos los ejercicios de esta ficha. Recuerden chequear que sea el intérprete de Python acá, no el ambiente virtual, y destildar, si lo tienen tildado, esta opción de crear un main PI welcome script. Esto destildado para que no les haga un punto .py que no necesitan. Y create. La diferencia cuando arrancan con un proyecto abierto a como lo veníamos viendo es que hace esta pregunta. Dice Open Project, this window, new window, attach y cancel. No usen attach porque se agrega un proyecto a este y se empiezan a anidar los proyectos y ya varios compañeros me han dicho que después no les reconoce las instrucciones y tal, porque gestionar los proyectos anidados no es fácil y no es ni cerca de lo que necesitamos hacer en esta materia. Entonces no pierden tiempo con eso, no es necesario explicarlo. Directamente lo ignoran. Si ustedes eligen this window, lo que va a pasar es que va a desaparecer este proyecto y va a aparecer el nuevo. Y si ustedes dicen New Window, lo que pasa es que esta ventana queda con el proyecto este y abren otra, y esto a veces sirve cuando quieren comparar dos proyectos o trabajar en dos a la vez, digamos. En general, yo voy a usar esta, This Window, pero vuelvo a recordar, a insistir, traten de tener organizados los ejercicios que van haciendo porque son muchos los que vamos a hacer a lo largo del año, además de sus trabajos prácticos. Así que yo diría que tengan un proyecto por ficha, un proyecto, no sé, por unidad. Traten de hacer proyectos nuevos cada vez que arranquen un tema nuevo para que después les sea más fácil localizarlos. Porque si no, imagínense, yo para esta guía sola tengo todos estos ejercicios, estos PY, si empiezo a agregar, después va a ser medio bardo. Mi consejo, pero lo hacen como ustedes quieren. Entonces, bueno, voy a elegir This Window para empezar con un proyecto totalmente nuevo que se llama Guía 3. Y voy a hacer aquí dentro un nuevo Python file que por ahora lo voy a llamar secuencias porque voy a hacer una pequeña muestrita de cómo funcionan las secuencias en este momento. Esto no hace falta que lo programen, pero si quieren lo hacen. Dijimos entonces que las secuencias pueden tener un conjunto de valores distintos, ¿no? Entonces, ¿para qué me podría servir? Por ejemplo, yo puedo tener una variable fecha y colocar en esa variable el día, el mes y el año, y poniendo el mes con texto. Entonces pondría paréntesis y diría, hoy es 6, abril, 2022. Esto es más cómodo, ¿sí? Las secuencias lo que proporcionan es una forma de organización. Es más cómodo tener en una sola variable que se llame fecha el contenido de los tres componentes de la fecha que decir fecha-día, fecha-mes, fecha-año. Pero no significa que tener las tres variables sueltas esté mal. Es como una facilidad, digamos, una facilidad que nos ofrece el lenguaje para reunir valores que tienen un mismo sentido. No es que a partir de ahora van a hacer una tupla que se llame, no sé, datos y van a poner todo amontonado ahí los datos del programa. No es esa la intención, sino agrupar datos que están relacionados entre sí. El tenerlo como tupla me permite a mí imprimirlo así, por ejemplo, como una sola variable. Yo ejecuto y aparece la fecha en la pantalla sola sin especificar cada uno de los componentes.
Aparte de esto, podemos saber que la función len, como decíamos recién, contiene o informa la cantidad de elementos de la secuencia. Entonces, si la secuencia es fecha, me dice cuántos elementos tiene, 3, ¿sí? El día, el mes y el año. Si yo acá, por ejemplo, le agregara la hora, no sé, son las 8:28, le vamos a poner que son las 8:30. Bueno, puse 20, ya está. Y lo ejecuto. Ahora aparecen todos los valores y me dice que tiene 4 componentes. ¿A qué se refiere con que la secuencia es inmutable? Ahora, yo puse 8:28, ¿no? Pero ahora son las 8:29. Si yo quiero cambiar, perdón, si yo quiero informar primero la hora, ¿no?, sola, si a mí me interesa mostrar la hora solamente, entonces de los elementos que componen la fecha, yo quiero acceder al último, al cuarto. Entonces voy a poner fecha, pero entre corchetes voy a indicar qué posición ocupa el dato que quiero mostrar. Todos los elementos de una secuencia se enumeran empezando en 0. Entonces tenemos 0, 1, 2, 3. Pongo fecha, entre corchetes, 3. Ejecuto y me dice la hora es tal. Aparece perfectamente ahí. Si yo me equivoco en este índice, por ejemplo pongo 4, que no existe, me da este error. Tuple index out of range, ¿sí? El índice está fuera de rango. Ese número, esa posición 4 no existe en la tupla. Las posiciones van de la 0 a la 3. Lo que no se puede hacer, es a lo que iba recién con lo de la secuencia inmutable, es, supongamos que para mí está bien la fecha, de hecho está bien, pero ahora son las 8:30. Si yo quiero poner que en la fecha sub 3 ahora es igual a las 8:30, para que se corrija la hora y todo lo demás quede igual, cuando ejecuto me dice, tuple object does not support item assignment. Este es el error que da, indicando que un objeto tupla, una secuencia de tipo tupla, no soporta asignación por ítem, ¿sí? No soporta que yo asigne, que cambie uno solo de los elementos que lo forman. Si yo quisiera modificar esta fecha para que tenga el valor correcto, lo único que me queda por hacer es sobreescribir la variable completa. Y por eso es que mutar, muta, ¿sí? Si yo quiero le cambio los valores, pero estoy obligada a cambiar todos. Para modificar la hora, ahora tengo que modificar todos los valores, mantener los que son iguales y dejar los otros. No es obligación que cada vez que yo reuse una secuencia tenga la misma cantidad de elementos. En esta segunda vuelta voy a decir, ay, ¿sabes qué? Voy a sacar la hora de acá. Voy a sacar, digo, la hora sí de esta información porque al final es más lo que me complica que otra cosa. Así que voy a hacer de nuevo la secuencia, pero le voy a sacar la hora y la voy a mostrar acá. Y funciona sin problema, ¿sí? La primera vez tenía la hora y ahora la segunda vez no. No es que yo tengo que mantener el tamaño de la secuencia, lo aclaro por ahí, si están acostumbrados a programar, quizá han visto esto en otros lenguajes, no es necesario, puedo sobreescribirla con otra secuencia nueva, pero no puedo modificar individualmente uno de los elementos que la forman. Bueno, hecha esta aclaración, ahora sí vamos a la presentación y al ejercicio que vamos a hacer de la guía. Si lo quieren buscar en la guía, perdón, es parte de la ficha 3 y se llama 14 sumador de ángulos. Y dice, esperen, vamos a mirar que esté en la 3 por las dudas. Que decía el número ese, digo, porque como los enumeramos automático. ¿Sí? Buscan en la parte de actividades prácticas, la guía de ejercicios prácticos ficha 3 y el 14, sí, efectivamente se llama así, guía de ejercicios prácticos ficha 3, número 14, sumador de ángulos. ¿Sí? Acá está toda la explicación, pero nos vamos a concentrar en este enunciado. ¿Qué dice? Se desea un programa que, dados dos ángulos expresados en grados, minutos y segundos, informe la suma de ambos en grados, minutos y segundos. Vamos a tener dos ángulos y vamos a tener que, las medidas de esos ángulos van a estar expresados en grados, minutos y segundos, o sea, en el sistema sexagesimal, y tenemos que informar la suma también expresada con el sistema sexagesimal. Empecemos nuestro análisis.
¿Qué resultado nos pide este programa? ¿Qué hay que responder? La suma de los ángulos expresada en grados, minutos, segundos. ¿Qué datos tenemos? Les pregunto antes de hacer clic. ¿Qué datos tenemos para informar eso o para hacer ese cálculo? A ver si me tiran ahí en el chat o me comentan, o se despiertan. Ángulos, los dos ángulos. Muy bien. Los dos ángulos expresados en grados, minutos y segundos. Perfecto, perfecto, perfecto. Ahí los leo. Así es. O sea, vamos a tener los grados, minutos y segundos del ángulo 1 y los grados, minutos y segundos del ángulo 2. Es decir, vamos a tener 6 datos, porque esto van a ser 3 partes distintas y otras 3 partes distintas. ¿Cómo va a ser el proceso? Primero, vamos a tener que convertir ambos ángulos a segundos, porque no es posible hacer esa suma apilada que hacíamos en el cole, o si es que se acuerdan, en el programa. Lo más conveniente va a ser expresar ambos ángulos como un total de segundos, aunque sean 1853 segundos, va a funcionar. Hacer la suma de un segundo con otro y luego convertir ese resultado a grados, minutos y segundos. Esas van a ser las 3 etapas que va a tener este proceso. Para eso, les voy a mostrar acá un grafiquito que nos ha servido de mucho en los últimos tiempos. Déjenme una cosa. Bien. Este grafiquito, ¿no? Que muestra cómo se convierte de sexagesimal a decimal y viceversa. Si ustedes tienen un valor expresado en grados y lo quieren convertir a segundos, tienen que multiplicar ese valor por 3600. ¿Por qué? Porque un segundo tiene 60 minutos y un minuto y un grado tiene 60 minutos. El grado es como la hora, por ahí si no se acuerdan de la geometría, lo que en el tiempo es hora, minuto y segundo, en los ángulos es grado, minuto y segundo, pero es el mismo concepto. Entonces, voy por el dibujito de adentro mejor, que es más fácil, me parece, de entender. Si yo quiero ir de grado a minuto, tengo que multiplicar ese valor por 60. O sea, si yo tengo 2 grados, multiplico por 60 y obtengo 120 minutos. 2 grados son equivalentes a 120 minutos. De la misma manera, si quiero pasar de minuto a segundo, tengo que multiplicar el valor del minuto por 60, porque cada minuto tiene 60 segundos. Entonces, si yo tengo, digamos, 5 minutos, 6 por 5 es 30, entonces tengo 300 segundos. Y tengo 5 minutos, tengo 300 segundos. De grado a minuto, multiplico por 60. De minuto a segundo, multiplico por 60. Y si quiero ir de grado a segundo, entonces tengo que multiplicar por 60 y otra vez por 60, ¿verdad? Entonces 60 por 60 son estos 3600 que están aquí arriba. Si yo quiero pasar de grado directamente a segundo, entonces tengo que multiplicar por 3600. Tengamos este dibujito en vista y tratemos de empezar a programar el código que tenemos que hacer. Lo voy a dejar acá. Ayer un alumno amoroso me señaló algo que yo no me había dado, de lo que yo no me había dado cuenta y me salvó la vida, que es que aquí abajo está el zoom de la presentación. Yo estaba ahí de poner zoom y correr y me dice, profe, tiene una barrita ahí abajo. Quedó inmortalizado en el video de la clase de ayer y se lo agradecí mucho a mi alumno que me salvó. Bueno, entonces, este es el diagrama que nos va a ayudar a programar lo que teníamos que programar, ¿no? Voy a poner acá un nuevo Python file, le vamos a llamar ángulos a este, y vamos a empezar a trabajar con este ejercicio. Voy a tener el dibujito acá a mano y me voy a traer el enunciado, que es chiquito, para que también nos quede ahí a la vista. A ver, esperen que lo quiero dejar, disculpen, ahí va, visible. Bueno, vamos a trabajar acá. Entonces, vamos a nuestro enunciado en la guía y lo voy a copiar al texto arriba del código para que lo tengamos en vista. El enunciado dice así.
Acuérdense bien que la otra vez discutíamos también lo del comentario. Yo cuando copio un enunciado así, le pongo el numeral adelante. Después, si presiono Enter, por ejemplo acá, ¿no? Tic, ya las siguientes líneas quedan comentadas, ¿sí? Así que no es necesario que se pongan en línea por línea. Empiecen con uno y después le van dando Enter si quieren que les quede más espacio. Bueno, este es el enunciado del ejercicio 14. Entonces, ¿cómo son nuestros algoritmos? Siempre empiezan por los datos, después los procesos y por último los resultados. ¿Qué datos dijimos que íbamos a tener acá? Los grados, minutos y segundos de los dos ángulos. Justo ahí la leo a Caterina que dijo los dos ángulos por última vez y hablábamos de los datos de este problema. Como les dije, cuando vimos el problema, nosotros vamos a tener que ingresar estos datos por separado. Entonces vamos a tener que poner, por ejemplo, grados y decirle al usuario, input, grados, ángulo 1, 2 puntos. Y recordar que como esto es un valor numérico, entonces vamos a tener que convertir ese input a entero por medio de la función de conversión. Eso para ingresar los grados. Los minutos y los segundos se van a ingresar de la misma manera. Entonces yo voy a duplicar estas líneas para los siguientes. Acuérdense, si quieren usarlo, pueden hacer copiar y pegar, y si no, presionan control D y las líneas se duplican, de ahí la D. Entonces en la segunda, en vez de grados, son minutos, y le digo aquí minutos del ángulo 1, y por último tengo los segundos, y le digo segundos del ángulo 1, ¿sí? Voy a ponerlo así. Grados del ángulo 1, no, está bien. Grados del ángulo 1 le voy a poner. Así a las variables, así se entiende bien. Y segundos del ángulo 1. Ahora bien, con esas tres variables, yo lo que voy a hacer, porque este es un ejercicio de secuencias, es armar una variable que represente directamente a la secuencia. Matías, sí, ¿me querés preguntar algo o quedó la mano ahí? Creo que estaba por preguntar lo que está por explicar ahora, si eso se puede hacer en tuplas, Sí, tipo poner eso grados, estaba minutos y por segundos hacer. por un lado. Sí, sí, Listo, sí, sí. eso era. Bueno, perfecto. Justo ibas a preguntar, ahí me diste el pie para acomodar así. Al tener esas tres variables sueltas, después nos vamos a tener que estar acordando que son del ángulo, que esto, que el otro. Entonces, más vale reúno los tres componentes en una sola variable que se llame ángulo 1, que es justo lo que me iba a decir Matías. Esa variable va a estar compuesta entonces por los grados del ángulo 1, los minutos del ángulo 1 y los segundos del ángulo 1. Y pensándolo bien, no es necesario, bueno, voy a dejarlo así. Ahora les comento lo que iba a decir recién. Con esto voy a armar el ángulo 1. No, de la misma manera voy a ingresar los datos del ángulo 2. O sea que voy a aprovechar y voy a copiar estas 4 líneas, las voy a pegar abajo y voy a decir, ahora tengo los grados del ángulo 2, los minutos del ángulo 2, los segundos del ángulo 2, y acá entonces voy a cambiar el 1 por 2, el 1 por 2 y el 1 por 2. Y la secuencia, o la tupla, la voy a armar con los valores del ángulo 2. Si ustedes son un poquito más exigentes o si les obsesiona el desperdicio de variables, quizás están pensando que podría yo haber usado 3 variables para estos datos y armar la secuencia, y luego las mismas 3 variables para los datos del segundo ángulo, total, y va a armar una segunda secuencia. Lo dejo ahí para que, de todas maneras, no quita, usar más o menos variables no cambia la performance del programa para nada. Lo dejo así para que quede más claro la interpretación del código, pero si ustedes lo prefieren hacer de esa manera, está perfecto también. Se podrían reutilizar las mismas 3 variables para las dos cargas. No lo pide, pero vamos a probar acá si están bien cargados, ¿sí? A veces les puede servir temporariamente mientras trabajan
mostrar los datos que están generando a ver si se están cargando bien. Después la borran a la línea, pero es una buena manera de comprobar que está funcionando. Entonces voy a ejecutar este ejercicio, este código, y va a decir cuántos grados tiene el ángulo 1, no importa, le voy a poner algunos valores, tendrían que ser todos menos de 60, ¿no? Porque esa es la unidad del sistema sexagesimal, pero por ahora lo voy a poner así para probar. Ahí me demuestra que las duplas están bien cargadas. La primera dice 10, 33 y 2, que son los datos del primer ángulo, y la segunda me dice 11, 11, 11, que son los datos que cargué para el segundo ángulo. ¿Estamos bien hasta ahí? Hago una pausa para que estemos seguros que me vienen siguiendo, porque la conversión va a requerir un poquito de atención. ¿Vamos? ¿Avanzó? ¿O se fueron? Están así dormidos en la... Sí, 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 muy bien, muy bien. Esto es lo que tiene, ustedes no se imaginan lo difícil que es dar clase así, porque yo en este momento en el curso los estaría mirando así, tipo, entran, miren mis caras, entran así como, ¿mm? ¿Mm? Miran al del lado así como diciendo, ¿vos entendiste algo? Porque yo nada, che. Mirás así la carpeta del otro para ver qué anota, porque la escribe la gente. Es más, hay momentos donde la profe pregunta, ¿cómo es la conversión? Bla, 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 contestan todos y vos decís, ¿what? Yo paren, que yo no entendí nada. Bueno, ese efecto grupal es tan importante en el aprendizaje y bueno, estamos complicados para eso, pero ya falta menos, ya nos vamos a encontrar. Pero a nosotros como profes, o sea, yo me siento tipo que estoy grabando un podcast, ¿me entienden? Que soy una youtuber, explicando divina, mi explicación cierra todo y las caras de ustedes diciendo, por Dios, voy a estudiar abogacía, no las veo, ¿entienden? Ese es el problema. ¿Por qué no elegí la abogacía? No, chicos, no, es mejor esto, les aseguro. Allá vamos, allá vamos. Entonces, bueno, ahora tenemos que hacer la primera parte. ¿Se acuerdan que aquel proceso decía, el proceso que íbamos a hacer decía, primero vamos a convertir ambos ángulos a segundos para poder sumarlos entre sí? Necesitamos convertir ambos ángulos en segundos. Y para hacer eso tenemos a nuestro amiguito, el gráfico conversor. Entonces vamos a hacer esto. Primero voy a poner como título, convertir, esto va a ser parte del proceso, ambos ángulos a segundos. Bien, ahí Benjamín me va tirando a segundis, ay, porque eran chiquitos. Ahí Benjamín me va tirando una ayuda. Necesito multiplicar la cantidad de grados por 3600 para convertirlos a segundos. ¿Acuerdan? Por esta ayuda a memoria de acá. La cantidad de minutos para convertirlos a segundos los tengo que multiplicar por 60 y los segundos los dejo como están. Entonces, vamos a poner acá, ángulo 1 en segundos. El ángulo 1 expresado en segundos. Sería, la parte de los grados de ese ángulo es la primera componente de la tupla, ¿no? Lo voy a separar acá para que se note un poquito más. Este es el ángulo 1, este es el ángulo 2. El primer elemento de la tupla contiene los grados. Entonces voy a poner del ángulo 1 la primera componente, que es la componente 0, y lo voy a multiplicar, como me dice Benjamín, por 3600. Eso va a convertir los grados a segundos. Entonces acá abajo voy a mostrarlo al valor. Como les decía recién, esto después lo borran, pero para mostrar cómo funciona. Vamos a hacer una pruebita y después avanzo más rápido. Voy a poner que este tiene, por ejemplo, 10 grados. Y le voy a poner 1 minuto, 1 segundo, porque no me interesa el resto de la información. Solo voy a probar cómo convierte esos primeros grados. ¿Ven? Y acá dice 36.000. O sea, multiplico este 10 por 3.600 y el resultado es 36.000. Eso convirtió la parte de grados a segundos, pero me faltan los minutos y los segundos propiamente dichos. Entonces ahora le voy a sumar a esta conversión la parte de los minutos del ángulo, o sea, si la componente 0 son los grados, la componente 1 son los minutos. Y en vez de multiplicar por 3600, ¿cómo lo tengo que multiplicar? Por 60. Muy bien, ahí me lo hizo Nicolás divinamente, pero yo lo estoy haciendo en el orden inverso, Nicolás, perdóname. Si no te copiaría el código, pero está muy bien. Y
Esa es la conversión de los minutos. Igual te lo estoy copiando, pero al revés. Y por último, la parte de los segundos queda como está. Entonces, ¿cuál es la componente de los segundos? La tercera de la tupla. Vengo acá y pongo el ángulo 1, pero la componente 2, recuerden que esto se enumera de 0 en adelante. Claro, Augusto, pero mira muy bien. Adivina por qué les estoy dando el ejercicio. Para ayudarlos a analizar el desafío a las personas que todavía no se dieron cuenta de cómo hacer. Claro, es lo mismo, pero con grados, dice Tadeo, tal cual. Para no hacerlo tan igual, elegimos convertir ángulos, pero sí, es un ayudín para resolver el desafío. Como el desafío nosotros no vamos a ver el código, si ustedes usaron tuplas o no usaron tuplas, da lo mismo. Aprovechamos de paso para repasar cómo se usaría la tupla. Bueno, si compruebo ahora la conversión, vamos a hacer una conversión sencilla. Por ejemplo, voy a poner de nuevo que el ángulo 1 tiene 10 grados, que tiene, vamos a poner 2 minutos, y que tiene, no sé, un segundo, para no hacer tanto lío. ¿Sí? Acá me pide los grados del ángulo 2, pero voy a poner cualquier cosa porque no lo estoy usando, y compruebo. Me dice que el resultado es 36.121. 10 multiplicado por 3.600 me dio 36.000. 2 minutos multiplicados por 60 me dieron 120. Entonces ahí vamos con 36.120. Y el último segundo, que se suma como está, me dio 36.121. Ese es el total en segundos del ángulo 1. El ángulo 1 expresado en segundos son 36.121 segundos. ¿Bien? Ahora, vamos al ángulo 2. La conversión del ángulo 2 va a ser exactamente igual. Entonces voy a duplicar esta línea, voy a borrar este print auxiliar que había hecho, que ahora ya no lo voy a necesitar más, y voy a decir, el ángulo 2 expresado en segundos es la componente 0 del ángulo 2 multiplicada por 3.600, más la componente 1 del ángulo 2 multiplicada por 3.600, más la componente 2 del ángulo 2 multiplicada por 3.600. Tengo entonces ambos ángulos convertidos. En el ayudín que me había dado ahí arriba, ¿quién era que me había ayudado? Nicolás, creo que era. Sí, Nicolás. Él puso, porque es un chico muy prolijo, puso los paréntesis acá, ¿sí? Puso esto entre paréntesis, esto también entre paréntesis, y esto también entre paréntesis, ¿ok? Esos paréntesis, ¿están mal? No, están perfectamente ubicados. Él dijo, cada parte de mi cálculo lo voy a encerrar entre paréntesis. ¿Modifican la presencia de los operadores? No, porque las multiplicaciones se resuelven primero, las multiplicaciones y divisiones se resuelven primero y luego las sumas y restas, que es exactamente lo que estamos haciendo con los paréntesis. Así que en este caso los pueden poner o no. Ayer me preguntaba un alumno, si yo no estoy seguro, ¿pongo paréntesis y listo? Pues sí. Si no están seguros de que la precedencia se va a comportar como ustedes quieren, marcan los términos o encierran los términos entre paréntesis y se aseguran de que funcione bien. No sé, esa cuenta que estás haciendo, Jerónimo, ahí abajo, no la entendí. Después me decís. La suma es la suma de los dos en segundos. La resta no la entendí. Después me decís porque me confundiste con eso. ¿Qué querías hacer? Bueno, entonces ahora tengo que hacer la suma de los dos ángulos en segundos. ¿Sí? La parte de la suma va a ser fácil. Suma en segundos es igual al ángulo 1 en segundos más el ángulo 2 en segundos. ¿Sí? Es simplemente ahora que los dos valores están expresados en segundos, los sumo y ya. Vamos a poner acá el resultado, suma, para probar la suma en segundos. Para probar si anda, porque en realidad no me pidió que muestre la respuesta en segundos, sino que la muestre en sistemas sexagesimales. Pero lo voy a probar. Voy a hacer una prueba pequeñita, ¿no? Vamos a poner 1, 1, 1 para el primer ángulo y vamos a poner,
Bueno, voy a poner 1 para todos. 1, 1, 1. La suma me dice 7.322, que sería 3.600 más 60 segundos, 3.660, más 1, 3.661. Entonces, 3.661 más 3.661, vamos a hacer la cuenta acá, para que me crean, no porque no me salga, pero ustedes dicen, esta me está inventando los resultados. Mira. El primer ángulo es 1 por 3.600 más 60 minutos, porque 1 por 60, más un segundo. Eso da 3.661. Y el segundo ángulo, como tiene los mismos componentes, también da 3.661. Entonces, si hacemos 3.661 más 3.661, el resultado es 7.322. ¿Bien? En segundos. O sea que hasta acá nosotros resolvimos la suma de los ángulos en segundos. Lo que les decía antes es que tengo ganas de corregir esto. Bueno, no importa, lo voy a dejar así. Me tienta cambiar las variables, pero lo voy a dejar al final. En la solución está así, después espero que nos entendamos. Bueno, no importa, me da un ratito y después lo corrijo. Esta es la suma en segundos. Entonces repasemos el proceso que teníamos que hacer. Nos decía, convertir ambos ángulos a segundos. Check, ya lo hice. Sumar los segundos. Check, lo hice acá. Voy a ponerlo acá arriba para que nos acordemos. Sumar los segundos. Y ahora dice, convertir el resultado a grados, minutos y segundos. O sea, ahora tengo que hacer el proceso inverso. Este total que me dio en segundos, tengo que volver a llevarlo a grados, minutos y segundos, al sistema sexagesimal. Entonces acá, una vez que yo sume los segundos, voy a dejar ese print por un ratito, después antes de terminar lo borro. Ahora tengo que hacer el proceso inverso. Convertir la suma a grados, minutos y segundos. Veamos nuestro grafiquito de ayuda. ¿Cómo logro que esta variable suma segundos esté expresada en grados, minutos y segundos? Así como para convertir de grado a minuto multiplico, para convertir de segundo a minuto y de minuto a grado tengo que dividir. Si el total de segundos lo divido por 60, obtengo minutos. Si la cantidad de minutos la divido por 60, obtengo grados. Ese es el proceso inverso del que hicimos antes. Y si la cantidad de segundos la divido por 3.600, entonces paso esos segundos a grados. Siempre se empieza por lo más grande. Primero vamos a pasar los segundos a grados. Si fuera en el sistema horario nuestro, que por ahí se entiende mejor, si yo tengo, no sé, 1.000 segundos, no, justo 1.000 no, tengo 10.000 segundos y divido por 3.600, eso me va a decir cuántas horas son esos segundos. Bueno, acá en vez de horas son grados, repito, todo lo demás es igual. Entonces, la conversión inversa sería la parte de los grados del resultado, los grados de la suma, que voy a mostrar. Capaz que le pongo grados de la suma. Acá. Le voy a poner grados de la suma para que no se confunda con los de los ángulos. Estos van a ser los grados de la suma. Los grados de la suma son la suma en segundos dividido 3.600. ¿Qué dice acá? Que para pasar de segundos a grados tengo que dividir por 3.600. Si yo ya tengo los segundos, entonces divido por 3.600 y obtengo los grados. Voy a mostrar acá el resultado. Voy a mostrar el resultado que dice, voy a ir mostrando lo que calculé. Grados de la suma. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a probar. Voy a decir que el primer ángulo, voy a hacerle de nuevo los números de recién para que sean fáciles. Vamos a empezar por 1, 1, 1. 1, 1 y 1. Tiene 7.322 segundos, era la suma recién, ¿no? Ahora me dice que esos son 2 grados, punto 0,333 periódico. Fíjense que la parte de la suma está bien, ¿no? Porque yo tenía un grado y otro grado, resultado 2 grados. Eso está bien. Pero la parte decimal así no existe.
sea, no existe poner 2.033. Me tiene que decir tantos grados, lo que sobra se convierte en minutos, lo que sobra se convierte en segundos. Hay que hacer una división entera, dice Amadeo, muy bien, y María Sol me tira ahí el operador, por las dudas yo no me acuerdo cuál es. Muchas gracias a ambos, así es. Tenemos que hacer la división, pero entera, con 2 barritas, como están diciendo los chicos en el chat. Al hacer la división con 2 barritas, entonces pongo 1, 1, 1, 1, 1, 1, y me dice 2 grados. Esa parte está bien. Si queremos que quede bonito con el símbolo, lo acompaño, el símbolo de grado está arriba al lado del 1, en la primera tecla del teclado en general, y entonces va a decir 1, 1, 1, 1, 1, son 2 grados. No es lo mismo, Nicolás, poner int segundo sobre 3600, porque no, creo que sería lo mismo en este caso, creo que sería lo mismo, pero como ya sabemos que necesitamos la división entera, aprovechemos el operador que tenemos a tal fin. Creo que el resultado es igual. No lo quiero probar acá para no desordenar, pero creo que es igual. Después vos probá, por favor, para que me queden las operaciones estas. Pero sí, en este caso sería lo mismo. Bueno, ya tengo los 2 grados. Ahora, ahí me está ayudando nuevamente Matías en el chat. ¿Qué hago con lo que sobra? Porque recién vimos que en realidad el resultado era 2, pero tenía una parte decimal. El asunto es que eso que sobra, yo lo puedo calcular obteniendo el resto de esta misma división. Si hago el resto y hago la suma en segundos por 103.600, eso me va a dar el resto, lo que sobra. A lo que vamos es, yo tenía este total, ¿no? Grado suma, acá voy a poner resto, para que aparezca el resto al ladito y lo podamos corroborar. Vamos a tener de nuevo 1 grado, 1 minuto, 1 segundo, 1 grado, 1 minuto, 1 segundo, y dice, son 2 grados y me sobran 122. ¿Qué? 122 segundos me están sobrando acá. De estos 7.322, si yo divido por 3.600, no, esto, 7.322 dividido 3.600, el resultado da 2 con esa parte periódica, ¿se acuerdan recién? Bueno, esa parte periódica en realidad son 122, o sea, el resto de esta división son 122 segundos. Como ya sabemos matemáticamente, el resto de una división me da siempre un valor más pequeño que el divisor. No alcanzó, decíamos en el cole, para volver a dividir. Estos 122 segundos necesito convertirlos a minutos para continuar con la conversión. Entonces, en esta parte lo que hice es convertir suma a grados y calcular el resto en segundos. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a convertir el resto, que estaba expresado en segundos, a minutos. ¿Cómo logro convertir ese resto a minutos? Recién eran segundos y los pasé a grados, así que dividí por 3.600. Ahora tengo los segundos, pero los tengo que pasar a minutos, así que tengo que dividir por 60 en este caso. Los minutos de la suma van a ser igual a el resto que acabo de calcular sobre 60. Se puede, Ezequiel, dividir en la misma variable, pero voy a perder la otra parte que necesito, así que no la voy a sobreescribir a la variable. Se puede, pero yo necesito volver a usar esta variable con su valor original, por eso no lo voy a hacer así. Esta división en 60 también tiene que ser una división entera, porque si yo ahora acá voy a poner los minutos de la suma, ¿no? Minutos
de la suma. Recordemos que habían sobrado 122 segundos. Si yo tomo estos 122 segundos y los divido por 60, ¿cuánto me da? A ojo, ¿no? ¿Cuál es la división de 122 dividido 60? Esa la podemos hacer mental. ¿Qué número me tiene que dar más o menos? 2. Bien, dice Amadeo 2. Me tiene que dar aproximadamente 2. Vamos a comprobar eso. Pongo de nuevo 1. Siempre cargo los mismos datos para verificar los resultados, ¿no? Después, por supuesto, esto lo probamos con otros datos y va a funcionar siempre bien. Volvemos al mismo caso. Los grados quedaron bien y ahora los minutos me quedan con una fracción. Me quedan los 2 minutos que están bien, pero viene esta fracción. ¿Qué pasa con esa fracción? Por un lado es el resto de la división. Y por otro lado, ya está expresada en segundos, porque no la puedo reducir más. Entonces, los segundos de la suma, que es el último componente que me falta calcular, van a ser el resto de esa división, ¿sí? Lo que yo dividí por 60 va a ser una división entera. Y lo que sobre son los segundos de la suma. Entonces, es la misma variable resto por 160. Por eso te decía, Ezequiel, no usé la misma variable, porque la necesito para calcular la división entera, pero también para calcular el resto. Entonces ahora voy a tener los minutos de la suma. Los minutos se representan con una comillita simple, entonces voy a usar comilla doble para poder mostrar la comilla simple. ¿Se acuerdan que tenemos que encerrarla en la inversa? Y luego, por último, los segundos de la suma, que se expresan con 2 comillitas, así que las voy a poner así aquí adentro. Entonces ahora ejecuto y vuelvo a poner 1, 1, 1, 1, 1, 1, y tengo el resultado 2 grados, 2 minutos, 2 segundos. Como sume 1 y 1, el resultado está bien, 2 y 2. Hagamos una prueba con uno solo un poquito más alto, 4, y después 2, 2 y 2. Resultado, 6 grados, 6 minutos, 6 segundos. O sea, al final este print termina siendo el resultado de mi programa. Acá faltaría poner adelante, la suma es, comillas. Ahora, esto solo funciona si los dos ángulos son iguales. Ah, era buenísimo el programa que habían hecho, no sumaba más que ángulos iguales. No, claro que no. O ángulos que tienen la misma cantidad de minutos, grados y minutos y segundos. No. Vamos a poner un nombre más variable, ¿sí? Un número más variable para comprobar que funciona. Por ejemplo, no sé, voy a poner 10, 3 y 40. Y voy a poner 2, 5 y ¿qué pasa si vuelvo a poner 40 acá? A ver, adivinen antes que le presione Enter. Si yo sumo 40 más 40, la suma, si uno lo hace apilada, empieza por el final. Sumo 40 más 40. ¿Qué resultado me va a dar? 80 segundos. ¿Quiere decir que la suma tiene que decir 80 en la parte de los segundos? No, se agrega un minuto, exactamente. Entonces, la suma me tiene que dar 40 más 40 son 80. De esos 80, 60 se van a convertir en un minuto y me van a sobrar 20, como está diciendo José. Entonces, en la parte del total me tiene que dar 20 segundos. 5 más 3, 8 minutos, pero yo tenía un minuto más, entonces son 9 minutos. Y los grados van a ser 12. ¿Sí? Resultado, 12 grados, 9 minutos, 20 segundos. La suma, esta, convertida, da este valor. Bien, a los que están calladitos cuestionándose la elección profesional que hicieron. Sí, Marcos, se puede usar DipMod, pero como todavía no teníamos vistas las funciones predeterminadas, porque vienen ahora, no las quise usar, por un lado, y por otro lado me pareció que era demasiada explicación y dije, bueno, vamos por partes, pero claro que sí, la función DipMod nos devuelve las dos cosas, entonces te ahorras un paso.
En los años que venimos dando clase, un par de veces lo hice con DeepMod, me encontré que por ahí se me enredaba más la explicación. Pero claro que sí, es práctico usarla de hecho para hacer la cuenta. Bueno, ¿quieren aprovechar para preguntar algo? El video va a quedar, así que si lo quieren analizar después tranquilos, hacen las cuentas con la calculadora o hacen las cuentas apiladas en un papel y se fijan si les da. Yo les prometo que funciona en todos los casos. Lo que les decía antes, ahora que ya tenemos el programa listo, que podría ser una mejora, es nosotros a estas variables del ángulo 1 y del ángulo 2, en realidad no las usamos separadas, ¿sí? Porque tenemos los datos del ángulo directamente adentro de la tupla. Entonces, en verdad, podríamos haber usado la misma variable, ¿sí? Usar grados, minutos y segundos, y de nuevo grados, minutos y segundos, pero guardarlo en otra tupla. Cuando pasa así, cuando son indecisos como yo y dicen, ay, le podría haber puesto otro nombre a la variable, miren que cuando yo la elijo, se pinta acá, ¿ven? Si yo la elijo, me dice, la estás usando ahí y acá. Se da cuenta de dónde la voy a cambiar, de dónde la estoy utilizando. Si ustedes se ponen a cambiarle el nombre, yo por ejemplo vengo acá y le borro, digo, le voy a llamar grados y chau, se empieza a romper, lógicamente, en los lugares donde yo usaba la variable. En vez de eso, lo que les conviene es ubicarse sobre la variable, botón derecho, refactor, rename. Y entonces les permite ingresar el nombre que le quieren poner a la variable y presionan refactor y ¡chan! Lo cambia en todas partes. Eso ayuda mucho, sobre todo en los trabajos prácticos, cuando empiezan a tener más variables, empiezan a enloquecer, renombrando cosas o dicen ya fue. Le puse a 1, a 2, a 3, lo entrego así. No, no hagan eso. Vamos de nuevo. Vamos con los minutos. Yo quiero que esta variable no se llame minutos a 1, quiero que se llame minutos nomás. Ahí va el atajo, José. Si yo edito el nombre para que se llame minutos, me subraya lo otro porque no va, tengo que ir por todos lados donde la usé y cambiarlo. En vez de eso, me ubico sobre la variable, botón derecho, refactor, rename. Shift F6 es el atajo, acá dice. Shift F6. Yo las Fs no las tengo cómodas acá en el teclado, así que no las uso mucho. Rename. Y donde lo que les presenta acá dice renombrar la variable minutos a 1 y sus usos a, y me dice qué nombre le quiero poner. Le borro esta parte y digo quiero que se llame minutos. Y se activa el botón refactor. Presiono refactor, tuk. En los dos lugares donde se usaba la variable, ahora se llama minutos. ¿Ahí se entendió, Valentino? No, lo hace dentro del script. Si está en varios lugares, porque la variable no excede tampoco todo el script. La variable existe en ese script, entonces no te lo va a cambiar. Bien, segundos a 1. Lo voy a mostrar de nuevo por las dudas. De nada, eligen la variable segundos a 1, refactor, rename, y le ponen segundos así nomás, sin a 1. ¿Para qué hice esto? Porque me di cuenta de que lo puedo hacer, puedo usar las mismas tres variables para cargar el ángulo 2. Entonces agarro la variable grados a 2 y también la renombro como grados. Refactor. Sí, hay una variable, no me importa, me avisa que esa variable ya se está usando y eso es lo que quiero, porque quiero usar la misma de antes. Puedo pedirle que me muestre los conflictos, pero voy a confiar, así que le voy a decir continue. No me importa, estoy bien. Minutos a 2. Refactor, rename, quiero que use la misma minutos de antes. Refactor. Continue. Y segundos, tal cual también. Refactor, rename, quiero que se llame segundos así nomás. Ya sé que se está usando y eso es lo que pretendo. Entonces uso las tres variables para cargar los datos del ángulo 1 y los organizo adentro de la tupla. Uso las mismas tres variables porque ya no las necesito, ya las quedaron guardadas en la tupla, para armar el segundo ángulo. Y después de acá sigue el proceso como lo vimos recién. ¿Hay forma de que te vuelva el resultado con un cero adelante? No, Matías, no una forma fácil. Después, si más adelante podemos aprender cómo hacerlo, pero una forma sencilla no hay. Así que con esto está bien que no tenga el cero adelante.
Bueno, este proceso es un ayudín, como ya detectaron algunos, de lo que necesitan hacer en el desafío. Así que si todavía no pudieron con el desafío, acá tienen una ayuda. Yo les dejo en la presentación, además de esta tablita de ayudín, un ejemplo del proceso hecho para este caso, ¿no? Para un caso con un 7210 y les pongo otros valores ahí para que prueben. Es normal, Franco, que te haya costado porque por eso se llaman desafíos. No es un tipo de ejercicio similar a lo que puede haber en un parcial o en un trabajo práctico. Se entiende que ustedes tienen tiempo, preguntan, buscan en internet cómo se hacen esas conversiones. Es como para movilizar un poquito la mente y programar algo distinto a lo que vemos en clase. En cambio, los ejercicios que tienen más peso en la calificación, como el trabajo práctico o el parcial, son muchísimo más sencillos. No se preocupen por eso. La intención es ver que hay otro tipo de programas que ustedes los pueden hacer, pero que no son tan lineales las respuestas como lo que venían viendo. Bueno, y acá queda en la slide cargado el código que acabamos de ver. Ahora lo vemos, Valentino, porque creo que es uno de los que tenía acá. Pero vamos a seguir con esto un poquitito y te digo, creo que con lo que viene a continuación te lo voy a poder mostrar. Cadenas de caracteres, elementos adicionales. En esta ficha se explica también que, hablando de las cadenas como secuencias, tenemos algunas cositas más para hacer, aparte de agruparlas y accederlas individualmente, ¿no? Entonces acá lo repasamos. Recordemos que una cadena es una secuencia inmutable de caracteres. Entonces tiene todas las características de una secuencia. Se puede obtener el tamaño con la función len, se puede acceder al elemento individual por medio de los corchetes. Pero además tiene la característica de que esa secuencia, en vez de generarla enumerando las letras que la forman, el lenguaje nos permite cargarla simplemente encerrando la cadena entre comillas. Repasamos acá que tienen. Si comienza con un tipo de comillas, tiene que terminar con la misma. Puede ser simple o puede ser doble. Federico, lo que me preguntas del desafío, ¿tiene límite de tiempo? Se puede responder hasta el 1 de mayo, pero cuando vos abrís para cargar la respuesta, se queda ahí, digamos, hasta que no le pones enviar. Tiene el mismo formato que el cuestionario. Si vos inicias el intento y lo dejas ahí, queda ahí, esperando que lo termines de cargar. Ahora, el último día que tienen para hacerlo es el 1 de mayo. No sé cuál de las dos cosas me preguntaba, por la duda aclararlo. Bueno, de nada. Entonces, como decíamos recién, por ser una secuencia, ustedes pueden acceder individualmente a los elementos que forman la cadena por medio de los corchetes, pero no pueden modificar una sola de las letras que la forman, de la misma manera que cuando empezamos no podíamos modificar uno de los componentes de la fecha, ¿no? Pero sin embargo, vamos a poder hacer algunas cositas mágicas. Una son los caracteres de escape. Cuando dentro de la cadena yo coloco una barra, como esta, me permite hacer algunos efectos visuales, en general visuales, en esa cadena. Si yo pongo barra N, al imprimir la cadena, se imprime una parte de la cadena y debajo lo que está a continuación del barra N. O sea, me permite dividir esa cadena en varias líneas. Si coloco barra, comilla simple o barra, comilla doble, lo que me permite es incluir dentro de la cadena una comilla. Como lo hice yo recién, en vez de poner barra, comilla simple o barra, comilla doble, lo que hice fue encerrarlo entre la comilla contraria. Pero si no, si le quieren dejar dentro de la cadena, se puede hacer con la barra y las comillas. Y la barra T es el equivalente a una sangría, la T es de tabulación, y lo que logra es indentar el párrafo, ¿sí? Meterlo hacia adentro una o más veces, según la cantidad de barra T que le agreguemos, organizando visualmente la información. Esto les sirve sobre todo para los trabajos prácticos, para las presentaciones que ustedes hacen con tiempo, de repente el parcial programan todo rápido y chau, pero en el trabajo práctico denle un poco una vueltita a las interfaces con estos conocimientos que tienen para que queden un poquito más lindas. Y aclaramos, se pueden combinar y repetir cualquier cantidad de estos caracteres dentro de una misma cadena. ¿Qué pasa con la suma y producto? Que es lo que me está preguntando Valentino. ¿Cómo se hace para que los votos salgan así con todas X? Me dice, porque hay un ejercicio que pide eso.
La curiosidad con las cadenas es que es posible sumarlas y multiplicarlas, pero el efecto de sumar y multiplicar no es el mismo que cuando sumamos y multiplicamos números. Si nosotros sumamos dos cadenas, esa operación se llama concatenación o unión, y el resultado es una nueva cadena que está formada por las dos anteriores unidas. O sea, lo que hace es unir una cadena a continuación de la otra, a continuación de la otra. No es que hay una cadena de resultado, sino que es una cadena que es el conjunto de las que yo sume, todas, una a continuación de la otra. Y el operador producto permite repetir una cadena varias veces. Acá alerta Valentino para lo que necesitas hacer. Si yo tomo un carácter o un conjunto de caracteres, una cadenita, y lo multiplico por una cantidad, esa misma cadena se repite tantas veces como indica la multiplicación. Entonces acá les dejo un ejemplito. Tenemos variable nombre, Diego. Este es un usuario VIP que teníamos en nuestro sistema. Nombre, Diego, apellido, Maradona. Y vamos a fingir que estamos generando un usuario para un nombre de usuario para esta persona. ¿Bien? Sí, tristísimo. Bueno, pero me quedó el ejemplo y lo dejé porque es un homenaje. Entonces, si yo quiero, supongamos que el usuario es la primera letra de su nombre y el apellido. Entonces, ¿cómo lo armo? Tomo la primera letra de su nombre con el índice 0 y la concateno, la sumo a la variable apellido. Entonces, ¿qué resultado obtengo? De Maradona, acá. Y la clave, vieron que cuando uno tipea una clave, aparecen asteriscos o un carácter que lo oculta lo que estoy escribiendo. Bueno, entonces acá lo que vamos a hacer es fingir que aparece la clave de este usuario presentándose como 10 asteriscos. Entonces veamos ese código, cómo funciona. El código este dice, vamos a poner cadenas. Dije que tenemos el nombre, Diego. El apellido, Maradona. Y habíamos dicho recién que el usuario, lo voy a hacer una versión simplificada acá, ¿no? El usuario iba a ser el primer carácter del nombre y su apellido. Y la clave va a ser igual a un carácter cualquiera. Yo ahí puse el asterisco, pero por ejemplo podría ser, ¿qué apreté? Perdón. Ahí está. Por ejemplo, podría ser el signo de pregunta multiplicado por 10, supongamos. Entonces acá muestro usuario y clave, ¿no? ¿Sí? Entonces me aparece Diego Maradona y me aparece su clave. Si yo quiero que la clave, por ejemplo, aparezca abajo, acá en el medio, voy a poner /n. Entonces me sale el usuario y la clave abajo. Si yo quisiera que sea al revés el usuario, que sea el nombre y la primera letra de su apellido, ¿cómo tendría que hacer? Nombre y la primera letra de su apellido sería apellido sub 0. Y si yo quiero que la clave tenga la misma longitud de su apellido, ¿cómo harían? Quiero que la clave tenga tantas letras como el apellido de la persona. ¿Cómo hago para saber cuántas letras tiene el apellido? Con len, dice Amadeo. Muy bien. Pongo con len. Ah, no había entendido el profe. Con len, no. Pongo len. Len. Len me devuelve la cantidad. Ajá. Len, si pongo len usuario, por ejemplo, ¿sí? Me aparece Diego M. No lo voy a hacer, perdón, no lo voy a hacer con el /n porque al meterlo acá dentro del print me agrega un espacio más y no se puede comprobar bien. Voy a poner un print abajo del otro. Ahí está. ¿Ven? Se llama Diego M y me salen exactamente la misma cantidad de signitos que la longitud del nombre. Hagamos que ahora el usuario es todo. Diego Maradona todo junto. ¿Ven? Me salen tantos signitos como letras tiene su número de usuario, su nombre de usuario. Entonces, en lo que me preguntaba antes Valentino, hay que hacer algo parecido a esto. Multiplicar
la X por la cantidad de votos que se obtuvo en esa votación. Te doy esa pista para que lo pienses. Este tipo de multiplicación, además de servir para estas cosas, les sirve para cuando ustedes presentan los trabajos prácticos. Por ejemplo, pueden poner un igual, supongamos, multiplicado por 50, ¿no? Pongo acá y lo pego acá abajo. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Me aparece como enmarcadito, como subrayadito, y queda más lindo. Y no hace falta que pongan 7 millones de signitos iguales. Y dicen, ay, me quedó muy largo, che, no me gustó tanto. Bueno, lo voy a poner 40. 40 acá, 40 acá, queda más lindo. ¿Ven? O sea, pueden usar estas operaciones de cadena para darle un formato más estético a sus salidas por pantalla. Pueden elegir otro carácter que les guste a ustedes, un signo más, una X. Y de paso, recuerden que los caracteres se representan con las tablas ASCII, ¿no? Entonces, si ustedes buscan las tablas ASCII, van a ver que además de las letras conocidas, hay unos chuflitos ahí, no sé si alguna vez tuvieron la oportunidad de conocerlos. Yo siempre se los comento esto a mis alumnos porque tenía en primer año un compañero genio que se los sabía, y cuando vi sus trabajos prácticos me quería matar de que los míos eran horribles al lado de las cosas bonitas que le ponía, y ahí lo aprendí. Todos estos caracteres se pueden escribir combinando, presionando la tecla Alt y escribiendo, por ejemplo, se escribe presionando Alt 176, ¿no? Entonces, si ustedes escriben Alt, no sé, me parece que hace falta un teclado numérico, ¿eh? No, no me lo hace a mí acá en el chat, o no los permite, no sé. Ahí está, mira, Tomás pudo. Ahí hace falta un teclado que tenga parte numérica. Yo como tengo el de la laptop no anda. Pero hay que presionar Alt y los numeritos. Ah, muy bien. ¿Cómo los chiches los aprenden rápido? ¿Ah? Conversión sexagesimal no me da bola a nadie. Ahora todos ponían corazoncito, cosito, bueno, me parece muy bien. Entonces, acá tienen, ¿ven? Cositos, por ejemplo, estos angulitos así, por ahí quedan para poner, hacer como un recuadro. Mira, Griselda, qué cosa bonita, florcita no la tengo, carácter. Acá abajo tengo cosas lindas así, yo tengo porquerías nomás. Bueno, pero ya saben cómo es, ¿no? Entonces, dentro de la cadena, ustedes pueden poner estas cositas, ¿no? Pueden poner esas cositas, perdón, porque la publicidad, y las copian adentro para que queden lindos sus códigos. Bueno, es un momento de esparcimiento para que relajen un poquito. Bueno, termino con la presentación. Acá lo más importante que quería hacer está explicado. No quería meterme con el ejercicio de la guía porque no nos iba a dar tiempo de explicar tanto, pero tienen acá a continuación el ejercicio de la guía. Lo vamos a dejar ir al Diego y vamos a ver el ejercicio de la palabra enmascarada. Dice, bueno, se calman, ya está. Nunca habían visto un carácter. No, claro, nunca lo había visto, profe. Me lo acaba de explicar. Bueno, veamos este ejercicio rapidito que ya nos quedamos sin clase, para que ustedes después lo busquen en la guía. Ahora es el ejercicio número 11 de la guía. Bueno, ya, tranquilos. Palabra enmascarada. Desarrollar un programa que permita ingresar una palabra por teclado y la devuelva enmascarada, mostrando la primera letra y la última, pero reemplazando los caracteres intermedios por asteriscos. Por ejemplo, si se ingresa la palabra verde, se debe obtener B, 3 asteriscos, o sea, la E, la R y la D, y la E, ¿sí? Claro, Griselda, yo tampoco sabía nada. Y ahí nos enteramos todos acá de cómo son las cosas. Esa es la gracia. Por eso les muestro esas cosas divertidas, porque si no todo parece calcular los grados, minutos y segundos, un embole. Bueno, ¿cómo se resuelve esto entonces? ¿Cuál es el resultado? ¿Qué tenemos que mostrar como salida? La respuesta a este programa, ¿cuál es? ¿Qué tiene que aparecer en pantalla? A ver, vuelvan de los caracteres y miren el enunciado. Hay que ingresar una palabra por teclado y obtenerla enmascarada. Entonces, ¿cuál es la respuesta? El resultado de este programa, ¿cuál es? ¿Cómo tiene que salir la palabra que yo ingresé? Enmascarada, muy bien. Entonces, el resultado es la palabra, pero enmascarada. ¿Y qué voy a ingresar? La palabra. ¿Cómo voy a hacer el proceso de armar esta cadena? La primera letra, ¿cómo la voy a obtener? ¿Cómo piensan que puedo obtener la primera letra de la palabra verde? Esa parte es fácil. Con el índice 0, muy bien. ¿Y la última?
porque eso es variable. No puedo poner, o sea, en verde sería 0, 1, 2, 0, 1, 2, que sería el 4. Bien, con LN me dice Ezequiel que en realidad es con len, supongo lo que quisiste escribir. Exacto, tomamos en la longitud con len y colocamos ese valor como índice. Y en el medio, el len también nos va a ayudar para determinar cuántos asteriscos hay que hacer. Entonces, con la longitud de la palabra sabemos el tamaño, como me está diciendo ahí al final Matías. El inicio lo saco con 0. El final lo saco haciendo palabras sub n, ¿no? Y después armo esto de acá. Nos quedan unos minutitos, así que lo voy a hacer muy rápido el código, así lo terminamos de resolver. Nuevo Python file, le vamos a poner palabra. Lo hago muy rápido, les prometo que en estos 2 minutos nos alcanza. Vamos a hacer un input, acá no necesita conversión, palabra a enmascarar. Y enmascarada, bien, la palabra enmascarar, dijimos, la longitud la tomamos haciendo len de esa palabra. Entonces el inicio es la palabra que el usuario ingresó en la posición 0. El final es la palabra que el usuario ingresó en el tamaño n. Y entonces la palabra enmascarada va a ser el inicio más el final. Y me falta el medio, que por ahora lo voy a dejar así, así lo discutimos entre todos. Para armar la palabra enmascarada, tengo el inicio, el medio y el final. Bien, print enmascarada. Veamos. No, estoy con Diego Maradona acá. Sí. Palabra enmascarar. Dijimos, voy a probar con la palabra verde, que es la del ejemplo. Se rompió, che. Es n-1, dice Matías, están desesperados en el chat. Me alegra que se desesperen cuando cometo un error así, espero que estén siempre atentos. Efectivamente, n me da la longitud de la palabra. La palabra verde tiene 5 letras. Por lo tanto, el último componente es el 4, porque van del 0 en adelante. O sea que la última letra es palabra n-1, en realidad, como me está diciendo ahí Matías en el chat, pero muchos de ustedes me estaban diciendo lo mismo más arriba. Ahora sí, si yo escribo verde, me queda la B y la E. Si yo escribo hola, me queda la H y la A. ¿Cómo logro que en el medio haya asteriscos representando las letras que van al medio? Por ejemplo, en hola yo tendría que tener 2 asteriscos, ¿sí? En verde tendría que tener 4 asteriscos. Así. ¿Cómo logro que salgan tantos asteriscos como letras intermedias tiene la palabra? ¿Cómo repito? ¿Cuántas veces tengo que repetir los asteriscos? Valentín dice n-2. Me gusta tu idea. Por, también yo qué pícara que fui poniendo asteriscos, ¿no? Porque es como que no se entiende. Vamos a poner signito de pregunta. Por n-2. n-2 dicen ustedes. Por n-2. ¿Ver? Palabra enmascarar, verde. Hoy se rompió. Es por el signo este. A ver, bueno, ya se entendió entonces que tengo que multiplicar el asterisco. Verde. No, tampoco. ¿Por qué se me rompió, che? Me dicen que haga el en palabra -2, pero yo el en palabra ya lo guardé acá en la N. Ah, muy bien, Mariana. Muy bien. ¿Qué está pasando acá? Tengo un problema de precedencia. Se está resolviendo primero la multiplicación, lo cual me produce n asteriscos, no pasaría nada, pero luego le quiere restar 2 y dice, no, no puedo. Miren que dice, unsupported operand types for str menos entero. Estás queriendo restar una cadena con un entero. ¿Cómo se resuelve esto? No con corchetes, sino con paréntesis. El n-2 tiene que ir entre paréntesis. Y ahora sí. Palabra enmascarar, verde, y ahí quedó. El verde con 3 caracteres en el medio. Si pongo hola, la H y la A con 2 caracteres.
¿Por qué es n-2? Porque yo quiero, Milagros, que me reemplace los caracteres intermedios. La primera y la última letra ya las tengo, ¿no? Entonces, lo que quiero es que en el medio me oculte las letras, pero que la palabra quede igual de larga que la primera. Entonces acá sería hola. Vamos a poner una palabra, poner Milagros. Mira. Quiero que diga MS y las letras intermedias de tu nombre, que son 2, 4, 6, tienen que reemplazarse por 6 asteriscos. Bueno, listo, queridos, vamos a llegar hasta acá. Les muestro nomás que en la presentación, aparte del diagrama tienen las funciones, que ya las vieron con la profe, yo solo las repaso acá. Recuerden que hay unas funciones comunes, que ya las conocíamos de antes, unas funciones nuevas que les permiten hacer algunas operaciones especialmente matemáticas, y un último ejercicio que les dejo acá para aplicar esas funciones, que son el cálculo de los catetos y la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Este ejercicio está muy bueno si tienen un ratito para hacerlo, porque es cortito, pero les deja practicar las funciones, ¿no? Y por último, una pequeña referencia a la guía PEP que les orienta para hacer un código prolijo, además de que funcione. Como les dice la profe, acuérdense que tienen tiempo hasta las 9:40 para hacer la consulta, y les dejo el video subido, en un ratito lo voy a subir al canal por si se perdieron, sobre todo con la parte sexagesimal, y atenti que este fin de semana se viene el trabajo práctico, ¿sí? Así que empiecen a contactar, a organizar con quienes van a formar grupo, así están listos para empezar a cargarlo y se pueden desentender de eso. Sí, Melanie, la clase termina acá para el que necesite bajar porque estamos pasaditos unos minutos, pero yo me quedo para lo que necesiten preguntar. Hasta luego. No, Melanie, tiene que ser 3 a 5. Traten de conseguir a alguien. Por ahí, si ya son 2, pueden poner un mensaje en el foro de grupos cuando se abra y le ponen, bueno, somos 2, alguien se quiere sumar al grupo. O a lo mejor encuentran algún conocido que se quiera sumar en el mismo curso. También, si quieren, pueden intentar, adiós a todos los que me saludan. Pueden intentar en el chat. Yo sé que en general ustedes tienen un grupo de WhatsApp para el curso. Si no quieren hacer una búsqueda pública, sino que sea un compañero del mismo curso, también pueden usar el chat de WhatsApp y decir, tienen grupo, a alguien le falta grupo, somos 2, somos 3, y reunirse, ¿no? Por gusto nomás. ¿Está permitido cruzar cursos o no? Pero si quieren, pueden usar también ahí. No es que es obligación que busquen compañeros por el foro, los buscan como quieran. De nada, Melanie, nos vemos. Adiós a todos los que me saludan. Muchas gracias por venir. Sí, Francisco, ahí te muestro. Mira, lo voy a detener acá para que se note mejor. Te lo muestro paso a paso. Vamos a ingresar una palabra a enmascarar. Por ejemplo, yo voy a ingresar la palabra del ejemplo, que era la palabra verde. La función len lo que hace es decirme cuántas letras, qué longitud tiene esta palabra. En el caso de ser una palabra, cuántas letras tiene. Entonces la palabra verde tiene 5 letras. ¿Ves que acá dice n igual a 5? Bien. Entonces ahora, para armar la palabra enmascarada, yo quiero que la B y la M queden como están y que las letras intermedias se reemplacen por asteriscos. Entonces, para tomar la primera letra, uso el 0. ¿Qué significa cuando uso el corchete? Me pregunta Jazmín, que es justo lo que venía a decir acá. Mira, Jazmín, me leíste el pensamiento. Con los corchetes, yo lo que hago es acceder a uno de los elementos del conjunto. En este caso, de todas las letras de la palabra, tomo la que ocupa la posición 0. ¿Cuál es la posición 0? La primera de la palabra. Entonces, lo que estoy haciendo es tomar la primera letra. Pero si yo acá pusiera 1, tomaría la segunda letra de la palabra. Pongo 0 porque quiero que aparezca la primera. Pero si quiero que aparezca la segunda, 1, y así. O sea, le pongo un tamaño fijo para acceder a una componente. ¿Se entiende ahí, Jazmín, que justo me preguntas eso? Así después retomo lo del len. Bien. Entonces, acá en el inicio, si yo avanzo, ¿ven? Me dice la primera letra es la B. Después defino el medio. El medio tiene que tener el mismo largo de la palabra verde, pero excluyendo la primera y la última letra, porque las voy a poner como están.
Si yo dejo que tenga el mismo largo, va a tener 5 asteriscos y va a quedar una palabra más larga que la palabra verde. Yo quiero que sean exactamente iguales. Entonces multiplico el asterisco por el largo de la palabra, que es 5, menos 2, o sea, por 3. Me va a quedar esta multiplicación, que es la cantidad intermedia de letras que tiene la palabra verde, que no es la primera ni la última, son 5 menos las 2 de la punta, 3. Eso entonces me da el medio. El medio son 3 asteriscos. Y el final, ¿sí?, es la última letra. A la última letra no la puedo acceder fija. No puedo poner, por ejemplo, palabra sub 4, porque eso va a funcionar solamente para la palabra verde. Si después yo pongo una palabra más corta o más larga, la última posición va a cambiar. La primera siempre va a ser 0, pero la última posición va a depender de qué tan larga es la palabra. Entonces, ¿cómo hago para tomar la última letra? De la longitud de la palabra, que sería en este caso 5, resto 1, porque como los índices empiezan en 0, el último índice es n menos 1. Si tengo 5 índices, se enumeran 0, 1, 2, 3 y 4, y listo. Cámara, ahí está. 0, 1, 2, 3, 4, son 5 componentes. Entonces, el último es el tamaño de la palabra menos 1. La posición del último es n menos 1. Y acá armé la enmascarada. Puse el inicio, que es la primera letra, puse el medio, que son los asteriscos, y puse el final, que es la última letra. Y ahí obtuve el resultado. ¿Qué onda, Francisco? ¿Ahí se entendió para qué lo usé? Ah, buenísimo. Bueno, me alegro. Esta parte no, esta parte queda grabada, mirá, porque no paré de grabar. Así que por ahí algún otro compañero que no entendió también, le queda la referencia final. Pensé que había dejado de grabar y me olvidé. Bueno, ya que está, queda en el video. Total, estos videos son borradores. Bueno, chiques, ¿alguna otra pregunta? ¿Quieren que revisemos algo más? Ahora, en un ratito termina la encuesta. No se olviden de contestar la encuesta, como dijo el profe antes. 175. Bueno, si no tienen nada más, dejo acá. Ahora sí dejo de grabar y nos vemos. Gracias por venir. Hasta luego. Marce, Sí, Adri. ¿lo anotas vos los participantes? Sí, ahora los registro eso. 175. Sí, Sería eso note. 175. Eso note en un papelito justo en un momento, así que está Sí, yo perfecto. lo voy anotando para todas las clases. Para todas las clases, sí. Bueno, nos vemos entonces, Adri. Muchas gracias Nos por venir a vos vemos. también. Hasta luego. Chao, Chau, chau. gracias, nos vemos.